Bien, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Cristian Obregón. En primer término, les agradezco que me estén acompañando en estas sesiones del ciclo de conferencias en mecánica de rocas organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bien, en esta sesión, la sesión número 4, vamos a continuar con el tema de la semana pasada sobre análisis de estabilidad de taludes en minería. Bien, esa es la agenda que teníamos programado para ese ciclo de conferencias. Estamos en la semana número 4 y el tema que vamos a desarrollar va a continuar con el de la semana pasada con respecto al análisis de estabilidad de taludes para estructuras mineras. Bien, a manera de un recordario, simplemente esta diapositiva es la misma tomada de la semana pasada, con referencia a la literatura técnica con respecto a la ingeniería en taludes de rocas. Habíamos comentado previamente el desarrollo histórico que había para este campo de investigación que inició justamente en el Reino Unido, liderado por el profesor Everett Hooke en el Imperial College, y paralelamente teníamos también investigación por el lado canadiense, y muchas de estas investigaciones se cristalizaron pues en la publicación de estos libros, ¿no? Actualmente, o los libros más actualizados que tenemos para estabilidad de taludes en minería, pues son los desarrollados por los australianos, en donde tenemos estos dos compendios. Bien, recordemos que la práctica actual para el análisis de estabilidad de taludes en obras mineras sigue justamente un enfoque de escala. Y habíamos comentado que las escalas de menor a mayor eran la escala de Banco, la unidad mínima de explotación del Tajo, la escala de interrampa y la escala global de análisis. Bien, y la razón por la que teníamos estas tres diferentes escalas de análisis era justamente porque cada una de estas estaba ligada a un mecanismo potencial de falla. En ese sentido, habíamos comentado que teníamos mecanismos de falla estructuralmente controlados para las escalas de análisis a nivel de banco, eh, mecanismos de falla intermedios entre la importancia de las estructuras y también la resistencia global del macizo a escala de interrampa, y predominantemente la resistencia global del macizo a nivel global, ¿sí? Asimismo, habíamos comentado de los diferentes criterios de aceptabilidad para el diseño de estabilidad de un tajo o de un talud en roca, más que todo para fines mineros. Y esta tabla es una de las más utilizadas en la industria, justamente como referencias para adoptar un cierto valor de factor de seguridad mínimo y probabilidad de falla máximo. Lo que debemos notar de esta tabla, en principio, es que está diferenciada en función de escala, banco, interrampa y global, las tres escalas de menor a mayor que habíamos conversado. Y otra componente que incluye es la consecuencia de una falla a ese nivel de escala de análisis. Y lo que tenemos es los valores recomendados de factor de seguridad mínimo, quiere decir el mínimo aceptable para considerar al diseño como estable. Y por el otro lado tenemos la probabilidad de falla máximo aceptable para esa escala de análisis. Debemos notar que a medida que aumentamos la escala de análisis, los factores de seguridad se vuelven más exigentes, aumentan, mientras que las probabilidades de falla máximos tolerables disminuyen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un mecanismo, una falla que ocurra a escala de banco y que pueda ser contenido por el catch bear, que una falla global que comprometa la estabilidad de las operaciones de toda la mina. Entonces, para escala de bancos tenemos ahí un factor de seguridad entre 1.1, 1.2 y probabilidades máximas aceptables en el rango de 20 a 50%. Para la escala global, como es una escala mayor de análisis y por lo tanto mucho más crítico, si es que este falla, el factor de seguridad es más elevado y la probabilidad de falla exigida es menor, entre 5 y 10%. Bien, había algunas consultas de la charla anterior justamente a cómo era el proceso del diseño del sistema Banco Berma. Y no tengo el tiempo, no me da el tiempo para explicarlo todo a detalle, pero sí quería tocar algunos puntos importantes para comentarlo con ustedes. En principio, el diseño del sistema Banco Berma es un proceso básicamente de optimización. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Que buscamos optimizar algo y en ese sentido es buscar el máximo ángulo de banco que podamos conseguir
asegurando condiciones de estabilidad, ¿sí? Entonces, básicamente, en principio, un problema de optimización. Como segundo, es un problema iterativo. Quiere decir que para llegar a ese máximo ángulo de cara de banco, en condiciones de estabilidad necesitamos hacer varias iteraciones probando con ángulos menores a ese valor y mayores a ese valor, de tal manera que consigamos llegar a ese ángulo de cara a banco óptimo en condiciones de estabilidad que cumplan con los criterios de factor de seguridad y o probabilidad de falla seleccionados según la tabla anterior. Bien, a manera de ejercicio, a manera de ejemplo, tengo este diagrama muy sencillo, bastante simplificado, que lo he tomado de este libro, tienen el autor y las referencias en la parte inferior derecha, y básicamente en este ejemplo tenemos dos dominios estructurales, ¿sí? Tenemos un dominio estructural A, que lo he pintado de rojo, y un dominio estructural B, pintado de celeste. Ahora, los dominios estructurales están básicamente referenciados a la litología. Entonces, es como si tuviéramos dos litologías, si tenemos un contacto litológico o tenemos una falla principal que va cortando todo el tajo. ¿Ok? Y ese sería el límite entre nuestros dos dominios estructurales. Ahora, la importancia de los dominios estructurales es que cada dominio va a estar asociado a un cierto patrón estructural. ¿Sí? Si se dan cuenta, para los dos dominios, todos los estereogramas que están dentro de un mismo dominio presentan el mismo arreglo estructural. Por ejemplo, para el dominio B en celeste, tenemos, ¿cuántos sistemas? Tenemos dos sistemas, uno que está con rumbo general norte-sur y otro con rumbo general este-oeste, ¿sí? Y el mismo sistema lo tenemos para el otro estereograma, ¿sí? Entonces, quiere decir que todo este dominio estructural tiene el mismo arreglo estructural de las discontinuidades. Por el otro lado, el otro dominio estructural, al ser otro dominio, tiene otro arreglo, en este caso tiene la presencia de tres sistemas principales, ¿sí? Si se dan cuenta, los estereogramas presentan el mismo clustering para todos esos sectores. Sí, entonces el concepto de dominio estructural está más que todo referenciado al de litología. Ahora, tenemos que seguir subdividiendo ese dominio estructural en función a cómo varía la dirección del talud propuesto. Y para eso he pintado de aquí de diferentes colores. Estas flechas que observan en pantalla son las flechas de la dirección de buzamiento de cada talud propuesto. ¿Ok? Entonces tenemos 4 direcciones preferentes para el sector por el dominio estructural A y 2 direcciones preferentes en azul para el dominio estructural B. ¿Ok? Entonces, esto me permite decir que tenemos en total 4 y 2, 6 sectores de diseño. Quiere decir que el diseño del sistema Banco-Berma que yo haga va a ser independiente para cada uno de estos sectores. Claro, estos dos sectores solamente hay 2 litologías, pero ¿cómo llegamos a los 6 sectores? Por la variación de la dirección del talud propuesto. ¿Ok? Eso es importante recordar. Ok, entonces eso más o menos sería la sectorización muy importante. Y luego que tenemos la sectorización ya comenzamos a hacer los cálculos. Luego que tenemos información estructural, información de ensayos. Y básicamente para el diseño del sistema Banco-Berma, algunos elementos básicos que tenemos que diseñar van a estar dados por el ángulo de la cara de banco, Penfetch angle, y la berma, el ancho de la berma. ¿Ok? Generalmente la altura va a estar restringida por temas operacionales. Entonces, dado una determinada altura, vamos a optimizar el sistema buscando el máximo ángulo de talud que podamos obtener en condiciones de estabilidad y optimizando el valor de la berma para que pueda contener cualquier derrame de la cresta superior del banco. Bien, una manera de reportar los resultados para este tipo de análisis es a través de este gráfico que observan en pantalla. Entonces, habíamos conversado la semana pasada de que teníamos diferentes tipos de cálculos. Un análisis cinemático, que si recordara, lo hacemos generalmente con el DIPS. En el análisis cinemático identificábamos qué mecanismo de falla se podría dar.
dado un determinado arreglo estructural de discontinuidades y con una determinada orientación del talud propuesto. Y bueno, básicamente desde un punto de vista probabilístico, esto nos daba lo que es la probabilidad de que se forme un bloque que pueda o no pueda caer dependiendo si la resistencia al corte se ve excedida. En un siguiente análisis hacíamos el análisis cinético, en donde ya consideramos las fuerzas que actúan sobre las discontinuidades, las superficies de discontinuidades, y calculábamos la probabilidad de que ese bloque formado pueda deslizar. ¿Sí? Esto generalmente se hacía con los software que trabajan con equilibrio límite, tipo rock plane, tipo swedge, etc. Y finalmente, la probabilidad total del sistema Banco-Verma va a estar dado por la multiplicación de la probabilidad de que exista un bloque y que ese bloque deslice. ¿Ok? Y bueno, lo que tengo ploteado en este gráfico es básicamente esa probabilidad total de falla para el sistema Banco-Verma, en donde se ha iterado tres diferentes ángulos. Ángulos de cara a banco de 65, 70 y 75, y la distribución de las probabilidades de falla para cada uno de esas iteraciones. Para cada diferente sector, tenemos 6 diferentes sectores o 9 diferentes sectores, lo pueden observar en este gráfico. Tomando entonces como nuestro valor threshold una probabilidad de falla máxima aceptable de 25%, observamos que por ahí un ángulo de cara a banco de, ¿cuánto? De 75 grados podría exceder la probabilidad máxima de falla aceptable. Por lo tanto, podrías recomendar como máximo quedarte con el ángulo de 70 grados. ¿Ok? Bien, ese es un gráfico relativamente sencillo, solamente hemos iterado 3 veces, 65, 70 y 75 grados, pero ahora podemos iterar muchas más, o sea, podemos hacer el intervalo mucho más pequeño y podríamos generar gráficos acumulados como el que presento a continuación. En este gráfico, en vez de estar ploteando la probabilidad de falla, que muchas veces puede sonar algo intimidante, porque hablamos de ese término falla, que justamente buscamos evitar, vamos por el otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda sería el concepto de confiabilidad. Entonces, si decimos que un talud o un sistema Banco-Verma tiene 20% de falla, es lo mismo que digamos que el sistema Banco-Verma tiene un 80% de confiabilidad. ¿Sí? Básicamente la confiabilidad de un sistema está dado por la diferencia de 1 menos la probabilidad de falla de ese mismo sistema. ¿Ok? Entonces, acá nos podemos dar cuenta de que hemos iterado no solamente de forma discreta ángulos de cara a banco de 70, 80 o 70, 75, 80, sino hemos hecho la iteración completa en todo este rango del espectro. Bien, entonces obtenemos una curva acumulada como la que se observa en pantalla, ¿sí? Y luego lo que tenemos que hacer es nuevamente recurrir a nuestro criterio de aceptabilidad para el diseño. En este caso, podemos tomar una probabilidad de falla máximo aceptable de 30%. Imaginemos que aceptamos una probabilidad de 30% de POF, probabilidad de falla, lo que se traduciría en una confiabilidad o reliability de 70%, ¿cierto? Entonces, en este gráfico tengo en el eje Y la confiabilidad de ese sistema, o 1 menos la probabilidad de falla, y para un 70% de confiabilidad, trazo ese valor threshold, y al intersectar a la curva me va a dar básicamente cuál sería el ángulo del talud óptimo para llegar a ese nivel de confianza. Sí, en este caso más o menos sería 75 grados, entonces 75 grados para una confiabilidad de 70% del sistema Banco-Verma, o lo que es lo mismo, una probabilidad de falla máxima del 30%. ¿Sí? Entonces, obviamente que cada una de estas curvas va a depender cada uno, va a depender de cada uno de los dominios que tengamos, ¿de acuerdo? Y también va a depender de cada uno de los sectores que tengamos, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes curvas y la misma lógica aplicaría para interpretar cada una de las curvas que pertenezcan a diferentes sectores, ¿sí? Esa más o menos sería la lógica de cómo llegamos a ese bendito ángulo de cara a banco optimizado.
Con respecto al ancho de berma, existen diferentes métodos empíricos para poder cuantificar ese ancho de berma. Y dentro de los métodos empíricos, seguramente ustedes han visto las ecuaciones más famosas, que son las ecuaciones de Ricci modificada. Bien, lo que tengo aquí ploteado en este gráfico son básicamente diferentes envolventes que estiman de forma empírica eh, el, el mínimo ancho del berma para una determinada altura del banco. ¿Ok? Ahora, el clásico utilizado es la ecuación lineal de Ricci. Y bueno, existen algunas modificaciones de esta ecuación original, ya que existen algunas inconveniencias en el sentido de que si hacemos una revisión exhaustiva de la literatura, el criterio de Ricci realmente fue originado para obras civiles y para caída de rocas. ¿Ok? Entonces, la exigencia o el nivel de confianza o la probabilidad máxima que se pueda admitir para un talud en roca, un proyecto civil, no es el mismo que para un proyecto minero. Sí, hay diferencias. Entonces, el criterio de Ricci tiende a ser muy conservador en algunos casos, más que todo para taludes, taludes simples de menores a 20 metros de altura, mientras que las demás envolventes, justamente que proponen una modificación de Ricci, eh, evitan ese alto grado de conservadurismo. Pero nuevamente todo esto es un método, son métodos empíricos. ¿Podemos cuantificar el ancho de berma de una forma más precisa, más representativa? Sí, sí podemos hacerlo y creo que la solución está en esas técnicas que conversamos largamente en las diferentes charlas que tienen que ver con los modelos de fracturas discretas, ¿cierto? Creo que para esa escala, específicamente para la escala de banco, los modelos DFN son justamente la solución para poder diseñar y optimizar un sistema banco-berma. O sea, trabajando bajo el supuesto de que el mecanismo de falla esperado va a estar controlado por las discontinuidades, ¿sí? Entonces, conversamos en semanas anteriores que los tres parámetros que predominan eh, o que tienen alto grado de influencia en el mecanismo de falla a nivel de banco son la orientación de las juntas, la resistencia de estas juntas y el tamaño de las mismas, ¿sí? Entonces, si lo trabajamos todo de forma estadística, podemos definir distribuciones para estas tres variables de entrada y podemos crear un modelo de FN que, recuerden, nos representa de forma explícita el arreglo estructural tridimensional de un macizo rocoso, ¿sí? Bien, entonces los modelos de FN nos permiten hacer los dos tipos de análisis. Nos permiten hacer tanto el análisis cinemático, quiere decir que el DFN puede encontrar cuáles van a ser aquellos bloques que se forman y que pueden deslizar en la cara libre del talud, ¿sí? Y luego, posteriormente, también puede hacer el análisis cinético, quiere decir que puede calcular el factor de seguridad para ese bloque que eh, puede deslizar, ¿ok? Ahora, eso sería para el caso del ángulo, ¿cierto? Si yo quiero calcular el ángulo, optimizar el ángulo o la cara del banco, puedo trabajar con esta metodología, puedo iterar diferentes ángulos del talud y puedo calcular probabilidades de falla o factores de seguridad tal cual lo haría como el método clásico. La única diferencia es que estoy representando de forma explícita mis bloques tridimensionalmente. Ahora, si nosotros queremos la otra variable, que es el ancho de la berma. Entonces eso también lo puedo hacer con un modelo de FN. La única diferencia es que si ustedes notan, lo que tengo aquí ploteado, lo que está resaltado en rojo, son bloques inestables. Pero son bloques inestables que se le ha hecho un pequeño filtro. O sea, para este modelo he filtrado y le he dicho, por ejemplo, al software que nos dé bloques, cuñas o bloques de roca que sean mayores a un determinado volumen. ¿Por qué? Porque volúmenes mínimos, digamos, menores a un metro cúbico, no me son de importancia para el análisis de estabilidad a nivel de banco, ¿sí? Entonces, si yo quiero cuantificar ahora volúmenes más pequeños que influencien el descreste del talud y que obviamente van a tener influencia en el backbreak y me va a permitir justamente cuantificar la longitud de descreste, ¿sí? Entonces, tendría que refinar mi modelo focalizando la búsqueda de discontinuidades o generación de discontinuidades en la cresta del modelo de FN para este talud. De esa manera podría cuantificar
mi descreste y basado en un sesgo de seguridad, cuantificar cuál debería ser el ancho óptimo de mi berma. Bien, entonces, para el diseño del sistema Banco Berma, existen algunas nuevas metodologías. Lo clásico es utilizar lo que vimos, análisis cinemático, DIPS, análisis cinético, rockplane, switch, rocktuple, pero un paso más adelante de eso justamente estaría trabajar con las discontinuidades netamente a nivel de talud de banco. Y tenemos dos teorías. Una de las teorías es la teoría de los bloques críticos, ¿sí? Y uno de los software que trabajan con esta teoría es este software llamado SVBlock, ¿ok? Esta es una metodología muy parecida al DFN, muy parecida, pero no es idéntico. Hay diferentes asunciones, no se trabaja tanto con la distribución espacial. Y, por ejemplo, si ustedes revisan, hay muchas publicaciones de SRK Consulting que trabajan con esta metodología que está implementada en el software SVBlock. Bien, por parte de los modelos de FN, si están interesados en trabajar con los modelos de FN, existen software que están disponibles para trabajar con este tipo de modelos y lo tenemos desde las dos fuentes. Por un lado, desde la fuente de la industria, Golder con sede en el Reino Unido, está liderando los modelos de FN y a través de un software creado por la misma casa, y el software se llama Fragment. El software Fragment trabaja con modelos de FN, te permite crear modelos de FN, hacer análisis cinemático, análisis cinético, calcular factores de seguridad y muchas cosas más. Tiene un enfoque, un feeling más para aplicaciones de gas y petróleo, o sea, te puede cuantificar permeabilidad y hacer análisis de filtración, pero las aplicaciones para minería también las puedes encontrar en el mismo software. Por la parte de la academia, otro software que también está disponible se llama MOFRAC. Este es un software desarrollado por el Centro de Investigación Minero Canadiense Mirarco. Y bueno, es un software netamente académico, así que creo que pueden solicitar una licencia de pruebas si están desarrollando algún tema de investigación. Todos estos dos software trabajan con el concepto o el approach de los DFN. Bien, entonces comencemos a conversar sobre el tema que nos compete hoy, que es básicamente la estabilidad de taludes a nivel global. Entonces, partiendo al otro lado del espectro, teníamos la estabilidad de taludes a escala de banco. Inicialmente, el diseño del tajo comienza realmente en la escala de banco y termina a la escala global. Ahora vamos a analizar la escala global. Y la escala global es interesante, ¿de acuerdo? Porque básicamente es una guerra entre el bien y el mal. Básicamente sería un análisis de seguridad versus la economía del proyecto, ¿sí? Entonces, ángulos tal vez más inclinados me van a reducir el stripping ratio, pero van a ser más proclives a generar inestabilidades, y tal vez más suavizados van a aumentar el stripping ratio, pero van a ser mucho más estables. Entonces, un problema de optimización, ¿de acuerdo? El objetivo general de cualquier estudio de estabilidad de taludes es básicamente buscar ese ángulo máximo del talud que asegure condiciones de estabilidad. Tradicionalmente, comúnmente, el estándar, la norma manda que los análisis de estabilidad de taludes a escala global se realizan principalmente mediante un análisis bidimensional y con un enfoque determinístico. Sin embargo, este tipo de análisis, el análisis clásico, bidimensional y determinístico, tiene algunos problemas. Y los problemas son, en principio, que el análisis bidimensional no puede capturar la variabilidad geométrica espacial de un tajo. Y la otra inconveniencia es que el análisis determinístico está negando la presencia de variabilidad de las propiedades del macizo rocoso. ¿Ok? Entonces, una posible solución a esto es cambiar de análisis bidimensionales y migrar a herramientas tridimensionales de cálculo y reemplazar el análisis determinístico por un enfoque probabilístico. ¿Ok? Veamos un poco más de esto.
Bien, hay algunos puntos que voy a conversar en estos minutos que tenemos para compartir. Básicamente vamos a hacer una revisión de los métodos de estabilidad de taludes, equilibrio límite por un lado y métodos numéricos por el otro. ¿Por qué vamos a resaltar la importancia de realizar un análisis probabilístico? Lo hemos venido haciendo desde las primeras charlas, pero vamos a incidir en su importancia y las ventajas que obtenemos de este. Y luego resaltar la importancia de la migración a herramientas tridimensionales de cálculo. Bien, en principio, cuando hablamos de estabilidad de taludes tenemos dos grandes grupos. Por un lado tenemos los métodos analíticos y por el otro tenemos los métodos numéricos. ¿Okay? Los métodos analíticos son los clásicos, la norma que sigue la industria. Y dentro de métodos analíticos, el método más común para estabilidad de taludes o para cálculos de estabilidad es el método de equilibrio límite. ¿Okay? Por el otro lado, dentro de toda la gama o conjunto de métodos numéricos, el más comercial, el más usado, el más común, es el método de elementos finitos. Veamos más a detalle cada uno de estos métodos. En el primer método, equilibrio límite, vamos a utilizar un método en específico que se llama la técnica de las dovelas. ¿Ok? Y bueno, la técnica de las dovelas básicamente exige que la masa total deslizante se le divida en columnas verticales y se apliquen las ecuaciones de equilibrio. Déjenme explicarles esto a través del flujograma simplificado que tengo en la derecha. Este es un flujograma netamente bastante sencillo. Entonces, luego de definir la geometría del modelo, o sea, tenemos un diseño ya propuesto que queremos analizar y ver en qué valor está su factor de seguridad. Luego introducimos las propiedades de los materiales, podrían ser cohesión y fricción, por decir dos parámetros simples. Y luego tenemos que asumir, y justamente lo resalto en rojo, lo que está resaltado en rojo es justamente la limitante del método. Acá viene la introducción de las asunciones que hace el evaluador. En principio tiene que asumir una determinada superficie de falla en términos de su forma, generalmente asumimos que es una falla de forma circular, y de su ubicación. Luego que asumimos esa superficie de falla circular, por ejemplo, y en esta posición, aplicamos las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y de momentos, y calculamos un factor de seguridad. ¿Ok? Luego esto se convierte en un proceso iterativo. Tengo que regresar nuevamente al flujo y asumir otra superficie de falla. Asumimos otra superficie de falla, con la misma forma tal vez que siga siendo circular en otra posición. Aplico nuevamente las ecuaciones de equilibrio fuerzas y de momentos, y calculo otro factor de seguridad. Y nuevamente, sigo con este loop y tengo que definir obviamente cuántas iteraciones o cuántas superficies voy a analizar para ese determinado modelo. Eso lo define el evaluador. Suponiendo que analizamos 5.000 superficies, al final lo que vamos a reportar como factor de seguridad del modelo o del talud analizado va a ser el factor de seguridad mínimo de las 5.000 iteraciones realizadas. ¿Ok? Entonces, la ventaja del método es que es relativamente rápido, está resaltado en azul aquí, y la desventaja del método es que hay ciertas asunciones que el evaluador está imponiendo, como la geometría de la superficie y la posición de esta. Vamos a analizar rápidamente el otro método para el análisis de estabilidad de taludes, que vendría a ser el método por equilibrio límite, perdón, por elementos finitos. Y el método de elementos finitos básicamente trabaja con una técnica especial que se llama la técnica de la reducción de la resistencia cortante, ¿sí? De forma gráfica, lo que vamos a tener es una envolvente de resistencia, puede ser lineal o no lineal, y lo que vamos a hacer paulatinamente es reducirla hasta que toque el límite formada por la envolvente de Moore. Es decir, vamos a debilitar al material hasta que éste falle. Esa es la esencia del método. Trabajamos con el mismo modelo, geométricamente es el mismo modelo, podemos definir las mismas propiedades, por ejemplo, cohesión y fricción, y luego lo que tenemos que hacer es reducir esas propiedades de resistencia al corte por un determinado factor.
Entonces voy a reducir cohesión por un determinado factor que le voy a llamar factor de reducción de resistencia, SRF, y voy a reducir también a la componente friccionante, ¿sí? Con los factores reducidos de resistencia voy a correr un análisis elastoplástico y me voy a fijar si el modelo numérico convergió o no. Si el modelo convergió, voy a seguir iterando, voy a hacer una segunda iteración, reduciendo aún más la resistencia de ese material y voy a iterar ese proceso, voy a seguir con ese loop de seguir reduciendo resistencia hasta que el modelo deje de converger. La, la no convergencia matemática, la no convergencia del modelo matemático se interpreta como una inestabilidad física. Ese es el enfoque de este método. Entonces, cuando el método o cuando el modelo deja de converger, ese factor de reducción que apliqué para que el modelo no converja se convierte en el factor de seguridad, pero como esto proviene de un método numérico y no de un método analítico, le llamamos no factor de seguridad, sino factor de reducción de resistencia. Pero en esencia es lo mismo que un factor de seguridad y puede ser totalmente comparado con este. Bien, ¿cuál es la ventaja del método? La ventaja del método es que en principio no hay ninguna imposición que se le haga, no hay ninguna asunción a priori que se hace. No le decimos al software o al modelo en ningún momento que la superficie de falla es circular, elíptica o irregular. No le decimos en ningún momento al modelo en dónde está la superficie de falla. El algoritmo es capaz de interpretar o de calcular, y es un resultado justamente del cálculo, la superficie de falla crítica en términos de su posición, nos dice en qué posición está la superficie de falla y su forma, ¿sí? Esa es una ventaja del método, y la desventaja del método es más que todo su alta demanda en capacidad de computación, capacidad de cálculo, ¿ok? Entonces, más que todo, cuando migramos de 2D a 3D, la capacidad de cálculo sí se convierte en una desventaja. Bien, entonces, eso era la parte de revisión rápida de los métodos de estabilidad de taludes que tenemos, analíticos, numéricos, con las técnicas que hemos explicado. Por la parte de ¿por qué realizar un análisis probabilístico? Creo que si me han estado siguiendo en estas semanas, ya han podido internalizar la importancia de considerar no solamente la variabilidad, pero también la incertidumbre que tenemos en los parámetros, ¿sí? Hagamos un recordario rápido. Cuando hablábamos de análisis de estabilidad desde el punto de vista determinístico, teníamos un determinado diseño y definíamos parámetros de resistencia para el material que conforma el talud, tomando simplemente la media o el promedio de un conjunto de datos que accedimos a ello por medio de laboratorio o de ensayos in situ. ¿Ok? Bien, entonces la salida de un determinístico sería el factor de seguridad clásico que compara la resistencia con el esfuerzo que se genera en esa superficie de falla, o que es lo mismo la capacidad versus la demanda del sistema. ¿Ok? Desde un punto de vista probabilístico, conversamos que vamos a tener que definir una distribución para cada uno de los parámetros de resistencia del material. Puede ser una distribución para cohesión, para fricción. Si queremos trabajar con Morculum, puede ser una resistencia en función a, qué sé yo, JRC, JCS, phi residual, si estás trabajando con un modelo tipo Barton-Bandis para mecanismos de falla estructuralmente controlados. Puede ser varias cosas. Depende del modelo de resistencia que estés utilizando. Entonces, básicamente vamos a tener el mismo talud, el mismo diseño, y la resistencia del material que lo conforma va a ser aleatoriamente tomado de esta distribución input. ¿Ok? Al final definimos la probabilidad de falla de nuestro modelo o talud como el número de iteraciones, el número de simulaciones que hicimos que resultaron en un factor de seguridad menor a 1 sobre el número de iteraciones totales dentro de la simulación Monte Carlo. Ok, entonces la ventaja del análisis probabilístico es justamente que nos permite cuantificar tanto la incertidumbre como la variabilidad, y esos dos conceptos son distintos, lo vimos en las primeras sesiones o en la segunda creo, ¿sí? Tanto de las propiedades de la roca intacta y del macizo rocoso. Eh,
Y eso es importante porque los métodos probabilísticos nos permiten cuantificar esa variabilidad, y esa variabilidad vamos a generarlo a través de envolventes que se generan a partir de ensayos de laboratorio. Recuerdo que esto lo vimos anteriormente, pero a manera de recordar, teníamos un conjunto de ensayos de laboratorio, definíamos la resistencia a nivel de roca intacta primero, combinando ensayos triaxiales ploteados en el primer cuadrante, ensayos UCS ploteados en el sigma 1 positivo y ensayos de tracción ploteados en el eje sigma 3 negativo, ¿cierto? Ahora, ese gráfico, que es un scatter plot, un diagrama de dispersión, si desde el punto de vista determinístico definíamos solamente ese envolvente de resistencia a nivel de roca intacta, promedio o media, ¿sí? Ahora, si yo quiero considerar la variabilidad, lo que tenía que hacer es reportar el promedio, sí, pero también podía generar upper and lower bounds, ¿cierto? Envolventes máximas y mínimas, utilizando un poco de conceptos de estadística y probabilidad, ¿sí? Para generar estos upper and lower bounds, puedes utilizar el concepto de prediction intervals, ¿de acuerdo? Cuya interpretación es la siguiente. Si tenemos un conjunto de datos con el cual hemos generado este scatter plot, y hemos generado un máximo y mínimo, una envolvente máxima y mínima para un determinado nivel de confianza, supongamos un 90%, quiere decir que tenemos un 90% de chance, 90% de probabilidad de que si hacemos un nuevo ensayo, ese nuevo ensayo va a quedar dentro de esa envolvente máxima y mínima. Bien, entonces, luego de haber caracterizado la incertidumbre y variabilidad a nivel de roca intacta, lo extrapolamos para que cuantifique o represente la variabilidad a nivel de macizo rocoso. Recuerden nuestras dos fuentes de información. Nuestras dos fuentes de información van a ser siempre los ensayos de laboratorio, y el otro va a ser una fuente de campo, que va a ser tanto el mapeo geomecánico o el logueo geomecánico. ¿Ok? Bien, recuerden que el laboratorio más que todo me va a dar información a nivel de roca intacta, y podemos combinar ensayos UCS, ensayos brasileros, ensayos triaxiales, y asimismo también podemos combinar ensayos de constantes elásticas para nuestro análisis de esfuerzo de formación. Y en términos de las propiedades para el macizo rocoso, estos se van a ver descritos principalmente por un sistema de clasificación geomecánica empírico, como puede ser el uso de un RMR o el uso de un GCI. ¿Okay? Estos parámetros input pueden ser ajustados a un tipo de distribución, y hay una pequeña nota. Para que la distribución se observe bien, recuerden que tenemos que tener un conjunto de datos relativamente importante en términos de cantidad. ¿Sí? Pero si la distribución no se nota exacta, tan precisa, podemos también asumir ciertas distribuciones. El resultado perdería robustez, ¿sí? Pero nos daría un indicativo de más o menos en qué probabilidades de falla o en qué factores de seguridad podríamos estar, ¿sí? Por ejemplo, para el UCS, como vamos a ver más adelante, típicamente los valores UCS, independientemente de la litología, siguen una distribución normal. Ahora, la distribución normal para el UCS se puede sesgar hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del grado o el tipo de alteración hidrotermal que haya sufrido la roca. Pero típicamente es una log normal, es una normal. ¿Okay? Bien, entonces combinando datos de roca intacta provenientes del laboratorio y de características empíricas del macizo rocoso provenientes del campo, mapeo o logueo, introducimos esto en una serie de iteraciones a través de una simulación Monte Carlo para que muestre valores de todas estas distribuciones inputs, y lo que vamos a obtener como resultado es una envolvente máxima a nivel de macizo rocoso, una envolvente mínima a nivel de macizo rocoso y una envolvente promedio también a nivel de macizo rocoso. ¿Ok? Entonces, como tengo la mínima resistencia, lo que vamos a hacer a continuación es generar diferentes envolventes que estén contenidas en ese máximo y en ese mínimo. ¿De acuerdo? Ahora podemos generar 1000, 2000, 5000 envolventes que estén contenidas entre ese máximo y ese mínimo. Ahora, la ocurrencia de esas envolventes va a estar dada por una determinada probabilidad.
¿sí? Lo que podemos hacer con toda esa familia de envolventes que generamos es utilizar cada envolvente para nuestro cálculo de estabilidad, ¿sí? Y al final vamos a obtener una distribución de, por ejemplo, el factor de seguridad y vamos a poder definir un determinado porcentaje de probabilidad de falla. Ese es más o menos el approach. Bien, entonces vimos los métodos de análisis para estabilidad de taludes, vimos la importancia del análisis probabilístico y ahora la importancia de migrar a herramientas tridimensionales es la siguiente. En principio, la razón específicamente para el caso del diseño de tajos en minería es que la geología y la geometría de un tajo abierto es inherentemente un problema tridimensional, ¿sí? Y un análisis bidimensional es simplemente una asunción que no representa las condiciones reales. ¿Cuáles son las limitantes que existen con los análisis bidimensionales de estabilidad de taludes? En principio, está dado por las simplificaciones o asunciones que hace el método. Si tenemos una sección y queremos hacer un análisis bidimensional en esa sección, lo podemos hacer. Sin embargo, las asunciones debajo de estas son que la estratigrafía que estemos mostrando en esa sección 2D, la estratigrafía que estemos mostrando en esa sección bidimensional se extiende infinitamente en la tercera dimensión. Esa es una simplificación que no necesariamente representa la realidad, dado que la geología del tajo y la geometría también varía en pequeños intervalos de distancia. Lo siguiente es que cuando definimos una sección de análisis, estamos imponiendo que la superficie de falla, perdón, que la dirección de la superficie de falla va a ser a lo largo de esa sección, ¿sí? Ahora, si tenemos un tajo, tenemos un sinnúmero de secciones que podemos hacer. Ahora, no vamos a analizar todo. Vamos a analizar algunas secciones o las que creemos las más críticas. Y ahí se introduce también un cierto grado de subjetividad. Bien, entonces las limitaciones del análisis 2D es que la estratigrafía se extiende infinitamente en la tercera dimensión. Asimismo, la superficie de falla que calculamos como resultado de un análisis bidimensional de estabilidad se supone que es infinita en la sección, en la dirección perpendicular a la sección. Y como dijimos, cuando trazamos una determinada sección, estamos imponiendo que la superficie, que la dirección de deslizamiento va a ser en esa sección dada, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de realizar un análisis tridimensional? En principio que podemos representar con mayor accuracy, con mayor detalle, con mayor realismo la compleja geometría que existe para un tajo abierto, y también podemos podemos utilizar para modelar geometrías más complejas, ¿de acuerdo? Ahora, los beneficios del modelo 3D es que la superficie de falla crítica en términos de posición y dirección ya no es un dato que se impone al modelo a priori, sino es una salida del cálculo. Ahora, voy a ahondar un poquito más justamente para enrobustecer mis argumentos de la importancia de realizar un análisis tridimensional y las limitaciones que tiene el análisis bidimensional. Una de las limitaciones de los análisis bidimensionales es el problema de extrusión. Como dijimos, si tenemos una sección, se entiende que esa sección o todo lo que existe en esa sección, geometría, geología, se extiende infinitamente en la tercera dimensión. Entonces, vamos a comparar resultados 2D con 3D. ¿Qué es lo que hicimos? Tenemos una sección dada, una sección bidimensional, y lo que vamos a hacer es, vamos a progresivamente, gradualmente, vamos a ir extruyéndola en una tercera dimensión. Voy a ir extruyéndola y esa longitud de extrusión va a ser variable, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo aquí en este gráfico es el factor de seguridad para la sección 2D. Para la sección 2D es constante y está ploteado con una línea roja horizontal en este gráfico y es de 1.35. Si analizamos ese talud con un análisis bidimensional, es un talud homogéneo,
El factor de seguridad 2D es 1.35 y es constante independientemente de la extrusión porque esa no es una variable en cuestión. Ahora, para el modelo tridimensional extruido, a medida que yo voy extruyendo el modelo, ¿sí? Vamos observando que los factores de seguridad tridimensionales van convergiendo y se van aproximando al resultado del factor de seguridad bidimensional, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tomar un cutoff aquí, más o menos de 10. Esto está dado en el eje horizontal, está dado a manera de ratio. Es el ratio de la longitud de extrusión sobre la altura del talud. Entonces, podemos decir que los análisis 2D se aproximan a los análisis 3D cuando la longitud de extrusión es más o menos mayor de 10 veces el alto del talud. Si hacemos el ejemplo y estamos analizando un talud a escala global, digamos, de 100 metros para un tajo, si estoy haciendo un análisis bidimensional, bajo estos resultados estaríamos asumiendo, o se estaría asumiendo en el cálculo bidimensional, que esa sección, la geología que pongamos en esa sección es la misma, si es 100 metros la altura, es la misma en 1 kilómetro o 1000 metros en la perpendicular, cosa que muy probable que no sea así, ¿cierto? Entonces, esa es una de las principales limitaciones de los análisis bidimensionales. Y otra cosa que podemos comentar aquí es toda la región sombreada en rojo, justamente es la eh, subestimación que hace el factor de seguridad 2D. Está comprobado experimentalmente, hay mucha información sobre eso. Los factores de seguridad tridimensionales son mayores a los factores de seguridad bidimensionales. Por ese lado, podríamos decir que un cálculo bidimensional es conservador, ¿sí? Pero podemos tomar en cuenta el conservadurismo, pero podemos optimizar eso y una herramienta para hacer eso es el análisis tridimensional. Bien, otra de las limitaciones del análisis bidimensional es la selección de la sección crítica, ¿ok? Por ejemplo, en este ejercicio tenemos un pequeño modelo simple, donde tenemos dos materiales competentes, azul y verde, y un material relativamente débil, que puede ser una zona de falla, una zona de cizalla, que corta diagonalmente al modelo del talud. Entonces, podríamos seleccionar diferentes secciones que cortan perpendicularmente el rumbo de este talud y calcular el factor de seguridad para cada una de esas secciones. Ahora la pregunta será, ¿cuál de todas esas secciones será la sección más crítica? ¿Cuál de todas esas secciones me dará como resultado el factor de seguridad más bajo? ¿Una que esté por el medio o una que corte los extremos de ese talud? ¿Sí? Ahora, a priori no hay forma de saberlo. Tendríamos que hacer las secciones y calcular el factor de seguridad para cada una de ellas y ver el comportamiento de este. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, acá en este gráfico se tiene el factor de seguridad en el eje Y y tenemos la distancia de la sección de análisis en el eje X, ¿de acuerdo? Bien, como podemos ver la evolución, lo que están pintados de círculos son los factores de seguridad 2D. Si tomamos una sección en el centro, más o menos en el centro del modelo, vamos a tener un factor de seguridad de 1. Mientras que si tomamos una sección en los extremos del modelo, del talud 3D, vamos a tener factores de seguridad mayores a 2. Y la razón es porque una sección que está a los lados de este talud tiene mayor proporción de material competente, azul y verde, y menor proporción de material incompetente, rojo. Mientras que en el centro hay una mayor presencia de material rojo, que es el incompetente. Bien, si hacemos el análisis tridimensional, tenemos un factor de seguridad que podríamos considerar como el factor de seguridad verdadero, y este resultó en 1.52. Ahora, como pueden darse cuenta, los resultados del análisis 2D están tanto por encima y tanto por debajo de ese verdadero, entre comillas, factor de seguridad 3D, ¿sí? Lo que nos lleva a pensar que el análisis 2D solo es conservador cuando se selecciona la sección más crítica. Y para seleccionar la sección más crítica, habría que hacer diferentes iteraciones cortando el modelo en diferentes orientaciones, ¿ok? La ventaja del análisis 3D es que nos olvidamos de esa limitante, nos olvidamos de seleccionar una sección, ya que
todo el modelo es considerado como un ente tridimensional. Bien, y otra limitante de los análisis 3D, específicamente para tajos, es que es incapaz de considerar los efectos tridimensionales de zonas cóncavas y convexas en el PIT, ¿sí? Generalmente en el PIT vamos a tener algunas narices o algunas zonas cóncavas y la distribución de esfuerzos y así también eh, la inestabilidad más proclive va a depender de cómo se generen estas concavidades y convexidades. Y eso es no es posible capturarlo a través de una sección 2D. ¿Sí? Bien, entonces los análisis tridimensionales para estabilidad de taludes nos permiten encontrar, ¿qué nos permiten encontrar? La superficie de falla crítica en términos de su posición, dirección y forma. ¿Ok? Ahora, el análisis tridimensional lo podemos hacer tanto con herramientas de equilibrio límite, métodos analíticos, o también con herramientas numéricas como un análisis de elementos finitos, método numérico. ¿Sí? El equilibrio límite tridimensional nos va a dar información acerca de la dirección de falla. El equilibrio límite tridimensional para estabilidad de taludes va a comenzar a hacer diferentes iteraciones en diferentes direcciones y va a calcular aquella dirección que lo lleva a obtener un factor de seguridad más bajo o mínimo, ¿sí? Y esa dirección va a ser nuestra dirección de falla. La ventaja de los análisis de estabilidad con elementos finitos es que, aparte de que no hacemos ninguna asunción con respecto a forma y posición, es que nos da la ubicación de la zona de falla. En este modelo está para el sector o la pared este. ¿De acuerdo? Ahora, cada método entonces tiene sus ventajas y la principal ventaja entre un Limit Equilibrium y un Final Element es más que todo el tiempo de cómputo. Bien, existen algunas herramientas informáticas para hacer los cálculos tridimensionales. Ahora se ha vuelto de moda, está en boga muchas herramientas tridimensionales que ya están disponibles comercialmente. Y bueno, creo que es una de las verdades en el Perú que uno de los software más utilizados comercialmente son de la casa Rock Science. Tiene sus limitantes, no son la panacea, pero para introducirnos a lo que es un análisis tridimensional de estabilidad de taludes, creo que podría ser útil comenzar a jugar un poco con el software. El software tridimensional para estabilidad de taludes en el Rock Science es el software Slide 3D. Este trabaja con equilibrio límite y tiene un método de optimización para buscar la superficie de falla con el factor de seguridad más bajo en términos de dirección. Bien, veamos, tengo un ejemplo para este caso. Entonces aquí tengo un pequeño tajo y este se ha desarrollado, se ha llevado a cabo mediante un análisis por equilibrio límite con el software Slide 3D, ¿sí? Y lo que pueden observar ahí es las trazas de las diferentes superficies que el software ha analizado. Y en total, bueno, se han analizado 1250 superficies en un tiempo aproximadamente de 4 horas. Ahora, el software lo que hace es calcula el factor de seguridad para todas esas superficies de falla analizados y nos reporta el factor de seguridad más bajo, que en este caso es de 1.7. Si hacemos el análisis bidimensional, tomamos una sección para ese modelo, ¿de acuerdo? Tenemos un factor de seguridad de 1.6 aproximadamente, que está por debajo del 1.7 anteriormente mencionado. Tal vez la diferencia no puede ser mucha, pero para fines de optimización para atajos creo que vale la pena migrar a una herramienta tridimensional. Bien, para hacer análisis por elementos finitos de la misma casa, Rock Science, tenemos disponible comercialmente el software RC3. Tiene algunas limitantes en más que todo cómputo. El solver no es muy poderoso, pero para modelos simples o sencillos puede servir. Ese es el resultado para el mismo talud, es el mismo modelo del tajo. Entonces acá lo hemos trabajado con modelo, son análisis tridimensional por elementos finitos, utilizando la técnica de la reducción de la resistencia al corte.
Entonces, el tiempo de cálculo es algo que quiero llamar a su atención. El tiempo de cálculo para este modelo es aproximadamente 16 horas con 800.000 elementos tetraédricos. El factor de seguridad o SRF está en 1.8, ligeramente superior al 1.7 del slide 3D, pero relativamente están compatibles. Ahora, la ventaja de realizar estos análisis es que no hay ninguna imposición, en ningún momento se definió una determinada superficie de falla en posición, ubicación, forma, sino que es un resultado del modelo o del análisis. En este caso podemos distinguir que la superficie de falla está dado para esta parte del tajo, que guarda compatibilidad, si regresamos, con lo que nos reportaba el método, el análisis por equilibrio límite, que identificaba esta zona como crítica y que guarda compatibilidad con el resultado por elementos finitos. Bien, entonces lo que quiero resaltar a este punto es que no es tanto una comparación entre equilibrio límite o elementos finitos. Si el modelo está bien creado y las propiedades están bien introducidas y están bien definidas, los resultados deben estar muy cercanos entre sí. Entonces, no es un problema tanto de si es equilibrio límite o elementos finitos, más que todo es un problema de migrar de 2D a 3D. Bien, para el 2D, en este caso, si tomamos una sección, tenemos un factor de seguridad, un factor de resistencia de 1.67, 1.7. Bien, entonces voy a seguir avanzando. Vamos entonces a conversar del modelo de resistencia. Y uno de los modelos de resistencia más utilizados para macizos rocosos es el de el Huggins-Brown. ¿Ok? Bien, en principio, acá vamos a conversar de lo siguiente. En principio, el Huggins-Brown se obtiene mediante ¿qué? A nivel de roca intacta, ¿recuerdan? A nivel de roca intacta, definíamos un envolvente cuya ecuación estaba dada por el modelo de Huggins-Brown, combinando ensayos, ¿qué cosa? Ensayos triaxiales por aquí, ensayos UCS por aquí y ensayos de tracción por aquí, ¿cierto? Y generábamos una envolvente de resistencia a nivel de roca intacta. Ahora, ¿cuál es el pequeño gran detalle de esa envolvente? El detalle es que esta es una resistencia, es un envolvente de resistencia última. ¿Por qué? Porque hicimos el ensayo triaxial hasta que la roca falle. Y el valor que estamos ploteando aquí es el sigma 1 cuando la roca falló. Lo mismo para el UCS. El valor que estamos ploteando aquí es cuando la roca falló. Y lo mismo para el ensayo de tracción. Por lo tanto, ese envolvente es una resistencia última. Es una resistencia última. Ahora, experimentalmente se ha demostrado, y eso tiene que ver con los ensayos de emisión acústica que conversamos al inicio de esta jornada de charlas. Con los ensayos de emisión acústica lo que se puede cuantificar es el daño, y por daño me refiero a la creación y propagación y coalescencia de microfracturas a nivel de roca intacta. Entonces sucede que ese valor pico, es el pico, quiere decir que por encima de este valor ya todo colapsó, pero por debajo de ese valor pico o por debajo de esa envolvente de resistencia no significa que la roca está en estado intacto o sin daño. Significa que la roca ya ha experimentado un determinado daño, está más débil, pero todavía puede resistir cierta carga. ¿Sí? Experimentalmente se ha demostrado que la curva de resistencia no es hiperbólica, como la que se muestra por el Huggins-Brown, sino es, permítanme, tiene una forma de S, y es la que estoy pintando en estos momentos, ¿sí? Entonces, esa curva de S es realmente la curva experimental que se ha demostrado, más que todo para rocas competentes y con mecanismos de fractura frágil, que es esa curva en la celeste, es la curva que obedece a la resistencia a nivel de roca intacta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo esta curva en términos sencillos? Lo siguiente. A altos confinamientos podemos ver que la curva celeste con la curva amarilla original del Huggins-Brown coinciden, ¿sí? Y a altos confinamientos, ¿qué tipo de mecanismos vamos a tener? Shear.
Si nos ponemos a pensar en el mecanismo de falla para un talud, si tenemos una superficie de falla, y si analizamos ese pedacito, esa superficie de falla, en esa superficie de falla básicamente lo que vamos a tener son esfuerzos de corte. Entonces, si estamos haciendo análisis de estabilidad de taludes en macizos rocosos, nos interesa esta parte del Hugon Brown, ¿sí? Donde utilizar el Hugon Brown original coincide con la curva de resistencia real de la roca. ¿Ok? O sea, estaría bien siempre y cuando el confinamiento sea relativamente alto. ¿Qué es lo que pasa a confinamientos más bajos? A confinamientos más bajos hay una discrepancia entre la curva amarilla con la curva celeste. ¿Sí? La curva amarilla estaría reportando valores más altos de resistencia de lo que realmente soporta la roca. Y es por eso que si nosotros comparamos y hacemos un análisis simplemente de sensibilidad sencillo, bidimensional, para un macizo con estas condiciones, un UCS promedio de 100 megapascales, un GCI de 60, tipo Blocky, un MI de 20 y un factor de disturbancia máximo de 1, porque estamos en producción. Si introducimos estos parámetros para un talud, imaginemos de 45 metros, el factor de seguridad sale bastante alto. Si incrementamos el talud de análisis, si lo doblamos, duplicamos la altura del talud y vamos a 90 metros, el factor de seguridad se reduce, pero sigue siendo relativamente alto. Un 4 pasa a un 3. Si seguimos aumentando la escala de análisis y pasamos a un talud de 270 a 540, vamos a ver que el factor de seguridad va reduciéndose, pero que va adoptando valores un poco más realistas, ¿sí? En otras palabras, en estos dos casos, los dos superiores, estaríamos en qué parte de la curva. Estaríamos en la curva de bajo confinamiento, donde el Hugon Brown realmente está sobreestimando la resistencia y por eso se ve evidenciado un factor de seguridad alto. En los últimos dos casos, en los casos inferiores de este análisis, como tenemos alturas mayores, 500, 200 o 300 metros, hay mayor confinamiento y entonces ahí sí el Hugon Brown está realmente representando la resistencia real de ese macizo rocoso porque las ambas curvas amarilla y verde, como vimos, coinciden, ¿sí? Esto me llama, eso es interesante a comentar y esto significa que para estas pequeñas escalas, 45, 90 metros, todavía existe una componente estructural. Quiere decir que no todo, no realmente la resistencia está gobernando, sino hay una componente más estructural que debe estar gobernando el mecanismo de falla. ¿Ok? Eso es importante más que todo para proyectos civiles. Si estás haciendo un proyecto civil, un corte de carretera que tiene, no sé, ¿cuánto? 2, 3 banquetas, un Hugon Brown estaría sobreestimando la resistencia y sobreestimando tus factores de seguridad. El Hugon Brown trabaja muy bien, como la evidencia de esto, para tajos o taludes de tajos de gran altura. Ok, bueno, el Hugon Brown es una curva, es un modelo no lineal. Ahora, si nosotros transformamos el modelo no lineal, que inicialmente estaba en el plano sigma 1, sigma 3, y lo transformamos a un plano normal tangencial, podemos linealizar esa curva, ¿de acuerdo? ¿Y para qué linealizamos esa curva, Cristian? Lo linealizamos justamente para tener valores un poquito más familiarizados, que son los valores de cohesión y de fricción, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hagas esta linealización, te voy a recomendar que cuando reportes ese valor de cohesión y de fricción, que se puede calcular con una serie de fórmulas un poco ahí rimbombantes, ese valor de cohesión y de fricción que calcules, por favor, repórtalo como valor de cohesión y de fricción equivalente, ¿ok? Equivalente. Realmente no representa nada, o físicamente no tendría una representación, ninguna fenomenología física, es más que todo una aproximación matemática, es simplemente un cálculo que estás haciendo para linealizar esa curva. Ahora, ¿podemos linealizar la curva? ¿Debemos linealizar la curva? Sí, podemos hacer algo interesante y te explico la metodología aquí, tal vez para despertar tu curiosidad. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos nuestra curva Hugon Brown, que es una no lineal. Esa aquí es nuestra curva Hugon Brown, que es una no lineal, y queremos linealizarlo. Ahora, esa recta realmente va a depender
en qué punto o a qué grado de esfuerzo normal quieres ajustarlo. Imaginemos que nosotros queremos ajustar nuestra envolvente Hogan Brown para un determinado esfuerzo normal sigma n. Para ese determinado valor sigma n, para ese punto, voy a trazar una tangente a ese punto y voy a tener la cohesión y la fricción instantánea para ese nivel de confinamiento. ¿Ok? Ahora, si te pones a pensar ese sigma n, ¿de dónde sale? Ese sigma n sale de un estado de esfuerzos principal, sigma 1, sigma 3, ¿de acuerdo? Y una determinada superficie falla. Vamos a poder tener un esfuerzo normal y tangencial en ese plano, ¿sí? Matemáticamente podemos estimar este sigma n para un determinado nivel de confinamiento, simplemente tomando una derivada parcial de la ecuación del envolvente Hogan-Brown con respecto a sigma 3. ¿Sí? Matemáticamente lo puedes desarrollar de esta manera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta metodología? Esta metodología lo que hace es combinar el equilibrio límite con los elementos finitos. ¿Por qué? Porque necesitas conocer sigma 1 y sigma 3. Quiere decir que para mi talud, para mi determinado talud, voy a tener un punto que puede estar en cualquier parte de este talud. Ese punto del talud representa este punto amarillo de aquí, pues, ¿sí? Ese punto del talud va a estar sometido a un determinado nivel de esfuerzo, sigma 1 y sigma 3, que el equilibrio límite totalmente lo desprecia. En equilibrio límite todo es gravedad. ¿Dónde o cómo puedo obtener ese sigma 1 y sigma 3 para ese punto o esa porción de mi talud? A partir de un ensayo o a partir de un análisis con el numérico de elementos finitos. Hago un análisis de esfuerzo de formación, obtengo sigma 1, sigma 3, tengo los esfuerzos sigma 1, sigma 3. Con sigma 1, sigma 3 calculo cohesión y fricción con el uso de esta fórmula que gráficamente representa esto, la cohesión y fricción a un punto, a un determinado nivel de confinamiento, y con cohesión y fricción ya puedo calcular factor de seguridad. ¿Sí? Entonces este approach sería un método híbrido porque estoy combinando equilibrio límite con elementos finitos. Ahora, ¿es necesario realmente hacer la transformación de una no lineal Hogan-Brown a una lineal Mohr-Coulomb? Bueno, si revisan ustedes un poco la bibliografía, la razón por la que se hace esta linealización, más que todo lo van a encontrar en papers antiguos, es que muchos de los softwares geotécnicos iniciales que tenían un sesgo masa mecánica de suelos, tenían por defecto el Mohr-Coulomb. ¿Sí? No encontrabas en el software una propiedad que diga Hogan-Brown. Es por eso la necesidad de los ingenieros de antaño de transformar la no lineal a la lineal, es decir, de estimar cohesión y fricción para ese macizo rocoso. Ahora, muchos de los software que tenemos a disposición ya tienen integrado el Mohr-Coulomb, el Hogan-Brown tal cual, así que no es tan necesario hacer esta conversión. Bien, esto lo voy a pasar. Entonces, en esta vista, lo que tienes ahí son algunos logos, tal vez algunos conocidos para ti, de las diferentes empresas o entidades que proveen software para cálculo geotécnico. Ahora, muchos de estos, o no todos, pero algunos de estos, si los has jugado, posiblemente tengan un modelo de material llamado Hogan-Brown y te evitas la necesidad de hacer la transformación del ajuste lineal, ¿sí? Ahora, estos software posiblemente lo tengan, y si no lo tienen, lo puedes codificar si el código es abierto o tienes acceso al código por medio del software. Pero hay algunas circunstancias, aún en estos tiempos actuales, hay algunos softwares que no vas a encontrar el Hogan-Brown porque el sesgo de esos software no es geotécnico, sino es más estructural. Estos tres software de la derecha, Abaqus, Adina y ANSYS, son software que trabajan con método de elementos finitos. Estos tres software en específico son los que llamamos los Big Engines, ¿sí? Uno de los problemas de algunos software por aquí, ¿sí? Es que el solver es el corazón del software. El software no es muy potente, ¿de acuerdo? Y estos tres software de aquí, Abaqus, Adina y ANSYS, son realmente las grandes máquinas cuyo solver, cuyo corazón es mucho más completo. Tiene solver implícito, explícito, y
Y la dificultad justamente para hacer análisis geotécnico con estos software es que por más que busques, no hay un modelo de material llamado Hugon Brown. Así que vas a tener o que codificarlo o, si no, calcular cohesión y fricción equivalente con los métodos que hemos mostrado. Bien, un comentario más con respecto a los métodos numéricos. Si bien existe una gran difusión de elementos finitos, es bastante usado, existen otros métodos que tienen aplicaciones para casos específicos, ¿de acuerdo? Si hacemos la comparación, los elementos finitos sería como un tanque militar. Donde vayas va a funcionar. La desventaja del elemento finito es su lentitud. Para modelos complejos y de muchos elementos, es muy lento en cálculo. Bien, otras consideraciones para usar el Hugon Brown es que el Hugon Brown parte de la asunción de que el macizo rocoso se comporta como un medio continuo e isotrópico, ¿sí? Y eso resulta apropiado, esa asunción es válida a la escala global. A la escala global sí podemos asumir que el macizo rocoso es un medio isotrópico y continuo siempre que a esa escala se encuentre intensamente diaglasado. Ahora, hay casos en que a pesar de que tengamos esa escala, no se va a cumplir esa asunción. Y bueno, tienes dos fotografías en la parte izquierda. La parte superior correspondería tal vez a un GCI tipo Blocky, 60, 65, un tipo Blocky o Very Blocky, donde podremos utilizar fácilmente un Hugon Brown bajo el criterio de isotropía y equivalencia continua. Mientras que para la fotografía de la parte inferior observas ya ciertas estructuras predominantes que le imponen cierta componente anisotrópica al macizo rocoso, ¿sí? En este caso, el Hugon Brown, el Hugon Brown solo, por sí solo, no podría ser aplicado para un modelamiento en estos materiales, ¿ok? La componente anisotrópica entonces se ve impuesta por la presencia de estas discontinuidades persistentes y mayores que pueden ser planos de estratificación o fallas, y lo que tendríamos que hacer es hacer un híbrido y trabajar de la siguiente manera. Tenemos el macizo rocoso, y eso sí lo trabajo como un Hugon Brown, pero a ese macizo rocoso le tengo que superimponer ciertos planos de discontinuidades de forma implícita, dándole una resistencia menor a estos planos de discontinuidades, ya que generan o representan superficies potenciales de falla. Bien, entonces la anisotropía es importante considerarlo más que todo en tajos. Algunos cuerpos pueden presentar una componente anisotrópica importante que debería ser tomada en cuenta. Eh, Bien, lo que tenemos aquí es básicamente un modelo idealizado de un talud con dos sistemas de discontinuidades, una suavemente inclinada y otra con mayor inclinación. Y lo que tenemos aquí en la parte media es la flor de resistencia. Si el macizo fuera totalmente continuo, homogéneo, esta flor de resistencia sería un círculo cerrado, pero como tenemos discontinuidades, esta resistencia se ve mermada porque sus planos de discontinuidades representan superficies potenciales de rotura. ¿Ok? Entonces, definimos en el software, y esto se ha hecho, se hace clásicamente en la industria también, es una práctica, no es algo nuevo. Definimos una flor de resistencia, dado los sistemas presentes en el macizo rocoso, y comenzamos a calcular factores de seguridad. Las dos imágenes de la parte izquierda de su pantalla representan un análisis considerando un talud isotrópico y un análisis considerando un talud anisotrópico. En otras palabras, en el primer modelo isotrópico, este es un Hugon Brown solito y el factor de seguridad es 1.8, y en la parte inferior, este es un Hugon Brown más la presencia implícita de las discontinuidades, cuyo factor de seguridad resultado es de 0.9. Entonces, la influencia de la anisotropía es importante considerarla. Esta anisotropía se puede extrapolar también a 3 dimensiones y el software Slide 3D te permite también hacer eso. Bien, otra de las consideraciones para el Hugon Brown es su ámbito de aplicación. Y básicamente hemos dicho que para taludes el mecanismo de falla va a ser corte, y el mecanismo de falla por corte ocurre en el rango frágil. ¿De acuerdo? Entonces, en este rango de fragilidad, de comportamiento frágil, es la aplicación del Hugon Brown. Sobrepasado el rango el rango frágil, vamos a pasar al rango dúctil, donde ya el Hugon Brown pierde aplicabilidad.
¿sí? Bien, otras consideraciones es la siguiente. Recuerda que acá teníamos los ensayos triaxiales, acá teníamos los ensayos UCS, ¿sí? Y teníamos también los ensayos de tracción, ¿cierto? Como estamos interesados en corte o falla por corte, realmente la parte que más me interesa de la curva es la parte superior, ¿cierto? Esto. Entonces, ensayos triaxiales serían suficientes para poder desestimar una resistencia del macizo rocoso para fines de estabilidad de taludes. Hay otros problemas de ingeniería, hay otros problemas de geomecánica, donde lo que más me interesa conocer del macizo rocoso es su resistencia a la tracción, por ejemplo, ¿no? Entonces me interesaría más bien ya no la parte superior de la curva Hugon-Brown, sino la parte inferior, aquí. ¿Sí? Dependiendo de cuál es la aplicación o cuál es el propósito del estudio, ciertas porciones del Hugon-Brown van a tener más importancia que una que la otra. ¿Sí? Bien, entonces, cuando hablamos de ecuaciones del Hugon-Brown, tenemos dos ecuaciones. Yo les llamo la ecuación restringida, que es la que aplica para roca intacta, y la otra es la ecuación generalizada, que es la que aplica para macizos rocosos intensamente aclasados. ¿Ok? Ambas se parecen mucho, realmente la generalizada es la generalización, como dice, de la restringida, y tenemos algunos parámetros. de Vamos a hablar de la generalizada porque es la que más nos interesa. Y básicamente tenemos 4 inputs. El sigma CI, que es la resistencia uniaxial de la roca intacta. El GCI, o índice de resistencia geológica. El MB, que se calcula en función al MI, obtenido en los ensayos triaxiales. Y un factor de disturbancia que trata de castigar la resistencia del macizo por efectos de perturbación dados por relajación de esfuerzos o por voladura. Bien, permítame comentar rápidamente estos 4 inputs. Entonces, el primer input para el Hugon-Brown generalizado es sigma C sub I, que se obtiene de un conjunto de ensayos UCS. Típicamente, usualmente, si tenemos una cantidad relativamente importante, tal vez mayor a 10 o 15, o con 30 mejor, la distribución que más se va a ajustar para los valores UCS va a ser una distribución normal. ¿Ok? Por el lado de los valores de GCI, el GCI puede ser obtenido de 2 fuentes. Puede ser obtenido visualmente a través del mapeo geomecánico y el uso de un ábaco de doble entrada, donde tenemos la estructura por un lado y la condición de juntas por el otro. O también el GCI puede ser cuantificado a través de datos del logueo geomecánico. En el logueo geomecánico se obtienen parámetros para estimar el RMR y a través de una correlación que tenemos que tomarlo con pinzas también, podemos estimar valores de GCI a partir del RMR. ¿Ok? Valores de GCI, también valores de RMR, típicamente tanto de mapeo como de logueo se van a ajustar a una distribución normal. Bien, para los valores de MI, desde el punto de vista general, el MI se debe obtener combinando ensayos de tracción, combinando ensayos UCS y combinando ensayos de triaxiales, ¿sí? Sin embargo, para determinados tipos de análisis, estabilidad de taludes, por ejemplo, tal vez los triaxiales tienen mayor relevancia. Bien, el MI gráficamente, el MI representa la pendiente de la curva Hugon-Brown, ¿sí? Altos valores de MI es una mayor resistencia, bajos valores una menor resistencia. Y creo que me olvidaba comentar algo importante aquí. Es lo siguiente, antes que se me pase, es que esta ecuación del Hugon-Brown restringido para roca intacta inicialmente fue obtenida de forma experimental. ¿Sí? Fue obtenida de forma experimental según las investigaciones del Dr. Everhoek en Sudáfrica y recientemente esta ecuación experimental ha sido derivada teóricamente. ¿Ok? Esta es la ecuación derivada teóricamente y si tú observas se parecen mucho. ¿Sí? Entonces el MI de aquí del Hugon-Brown restringido corresponde a todo este parámetro de aquí. ¿Ok? Ahora, no voy a entrar en detalles qué cosa es mu, qué cosa es k, pero lo que sí me interesa que observen es que el MI se puede aproximar como la relación
El MI se puede aproximar como la relación del UCS, sigma CI, sobre la resistencia a la tracción de la roca, sigma TI. Entonces, lo que tengo aquí es básicamente lo mismo. Si quieres estimar el MI, podemos estimarlo teóricamente a partir del radio de los valores de UCS sobre los valores de tracción. En otras palabras, el MI es la relación que hay entre la resistencia a la compresión sobre la resistencia a la tracción de la roca. Ahora, si tú conoces la distribución para el sigma CI y la distribución para la tracción, a través de un análisis de Monte Carlo puedes aproximarte a obtener los valores de MI. Típicamente los valores de MI van a estar en el rango de distribución normal o log normal. ¿Ok? Ahora, para el último parámetro, que es el factor de disturbancia, el factor de disturbancia lamentablemente es un factor bastante subjetivo y no hay manera de cuantificarlo de forma objetiva. ¿Ok? Si quieres hacer un análisis probabilístico, la recomendación para el factor de disturbancia es utilizar una distribución triangular. Generalmente las distribuciones triangulares se utilizan cuando sabemos el mínimo y el máximo de un determinado parámetro. El factor de disturbancia es un parámetro que puede variar de 0 a 1, siendo 0 un macizo rocoso no disturbado y siendo 1 un macizo rocoso totalmente disturbado. Entonces, el factor de disturbancia, la moraleja aquí o la recomendación es asumir una distribución triangular y hacer un análisis de sensibilidad para ver qué tanto influencia en el resultado del factor de seguridad final. Bien, acá simplemente un comentario. Muchos de estos parámetros del macizo rocoso se pueden estimar a través de un software llamado Rock Data o Rock Data. Y muchas veces el MI en específico se puede obtener con este software mediante referencias bibliográficas que están incluidas en este paquete. La recomendación es no utilizar estas referencias. Estas referencias están hechas por un compendio global de diferentes estudios cuyos autores, en este caso el doctor Everhook y el doctor Ted Brown, realizaron y no necesariamente aplican para el contexto geológico local peruano, ¿sí? La recomendación es nunca utilizar esos valores ni siquiera para un análisis preliminar, o sea, es muy complicado que las litologías que mencionen ahí solamente con un nombre representen la litología local que tú tienes en tu proyecto, ¿sí? Realmente esos valores están ahí con fines académicos, simplemente, no para fines ingenieriles. Bien, voy terminando, acelerando un poco. Uno de los principales problemas que tenemos para hacer estabilidad de taludes con el método de Hugon-Brown o en macizos rocosos en general es la definición del comportamiento post-pico. Generalmente, usualmente, o lo que hacemos hasta el momento es asumimos un comportamiento elastoplástico perfecto. Entonces asumimos que los valores picos son iguales a los valores residuales. Los valores picos de la roca son iguales a los valores residuales. Cosa que es una asunción, es una simplificación, ¿de acuerdo? Realmente hay un decaimiento, pero como dice aquí, no sabemos cómo está ese decaimiento y ese es uno de los principales retos de la mecánica de rocas actuales, poder cuantificar parámetros post-pico del macizo rocoso. Bien, para concluir, ya me voy acercando al final. Este es un flujo de trabajo que lo he tomado del paper, el reciente paper de la actualización del método del criterio de rotura Hugon-Brown, publicado el año pasado, es reciente. Sí, y básicamente tiene lo mismo que ya habíamos conversado, datos de entrada a partir del laboratorio, a partir de observaciones de campo a través del mapeo o logueo geomecánico. Utilizamos las ecuaciones netamente empíricas. Bueno, ya sabes que el Hugon-Brown a nivel de roca intacta ya está derivado teóricamente. Y bueno, definimos las propiedades de nuestro macizo y hacemos un análisis, un modelamiento numérico. ¿Ok? Y obtenemos un resultado y en función de ese resultado, si satisface o no nuestro criterio de aceptabilidad, consideramos a la estructura como estable o si no, entra a rediseño hasta que los criterios de estabilidad sean cumplidos. Ahora, hay una parte que he resaltado aquí de este
gráfico original de Hook and Brown del flujograma, y es que luego de hacer el análisis, luego que se hace la excavación o se hace la construcción, viene una componente muy importante que es la de instrumentación y monitoreo. Y es que no hay forma de validar nuestro modelo si es que no tenemos datos de instrumentación y monitoreo. ¿De acuerdo? Ahora, Hook and Brown propone estos datos y luego introduce una componente de back analysis. Yo realmente no creo que deberíamos hacer un back análisis ahí porque el back análisis incluye o supone que nuestro diseño ha sido fallido, o sea, tenemos una falla, el diseño no ha funcionado y bueno, podemos aprender de nuestros errores, pero realmente en vez del back análisis yo me sesgaría más a que luego de datos de instrumentación y monitoreo pasemos por una etapa de validación del modelo, quiere decir, tengo que comparar qué resultado tengo del modelo numérico con los resultados que observo del talugo real. Y si hay un match, entonces el modelo está validado. Si no hay el match, entonces el modelo tiene que pasar por una calibración. Tenemos que modificar ciertos parámetros input que tal vez pudieron haber sido mal estimados. Bien, entonces esto es básicamente una idea de cómo se daría la validación. Tienes un modelo de estabilidad de taludes por elementos finitos, técnica de reducción de la resistencia, y te dice que esta zona es la zona crítica o inestable, y luego lo que puedes superponer a esto es tu monitoreo de radar, por ejemplo, ya sea que tengas datos del IDS o del ground proof, puedes superponer tus datos de desplazamiento medidos, observados, y ver qué tanto match hay entre la salida del modelo numérico eh, con la del monitoreo. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso sería todo por mi parte. Tengo algunas consultas y tengo un poco de tiempo, creo, para algunas consultas. Entonces pueden ir escribiendo sus consultas para... bien, sé que he ido un poco rápido. Algunas consultas que me comentan aquí es la siguiente. A ver, dice, pregunta número 1. ¿Cómo puedo calcular las propiedades del puente de roca en el diseño Banco Verma? Ok, esa es una consulta muy interesante, y es que en el diseño Banco Verma habíamos considerado, con la simplificación conservadora, es que asumimos que las discontinuidades son infinitas, ¿cierto? Entonces, podemos tener un talud y realmente esta discontinuidad no es totalmente persistente, sino existe ese gap, y ese gap justamente es nuestro puente de roca que actúa en nuestro favor, porque realmente incrementa la resistencia al corte sobre ese plano de discontinuidades. Hay un método de Jennings para cuantificar una resistencia equivalente a lo largo de toda esa superficie, ¿sí? Claro, y la siguiente consulta hace referencia al mecanismo de falla STEP-PAF. Entonces, en este mecanismo de falla vamos a tener un mecanismo de falla escalonado dado por a través de la discontinuidad y a través de la roca intacta. Es un mecanismo de falla algo complejo, ¿de acuerdo? Que un modelo discreto sí te lo puede capturar, pero un modelo continuo podrías hacerlo, pero vas a tener que hacer un refinamiento de la malla muy, muy, muy densa para que pueda capturar justamente tus puentes de roca, ¿sí? Un modelo discreto lo puede capturar muy bien. Pregunta, dice, ¿podemos utilizar el Plaxis para analizar el factor de seguridad por el método de elementos finitos? Bueno, el Plaxis también trabaja con elementos finitos, tiene un solver mucho más potente que la casa Rock Science, ¿sí? Sí, también puedes utilizar el Plaxis. Entonces, a ver, me queda un poco de tiempo. La pregunta dice, ¿para qué me sirve obtener un punto sigma n? Ajá, acá. ¿Para qué te sirve obtener un punto sigma n? Para que puedas tú cuantificar cuál es la cohesión y fricción equivalente en este punto. Recuerda, este es un punto, y ese punto del talud está sometido a un determinado esfuerzo sigma 1, sigma 3, ¿cierto? Con las ecuaciones puedo derivar qué esfuerzo normal existe en ese punto, y para ese esfuerzo normal qué cohesión y fricción equivalente instantánea le corresponde a ese punto. Pero obviamente vas a tener que hacer esto no para ese punto, sino para todo un grid. Para todo un grid.
y luego ese es el cálculo de estabilidad de taludes con cohesión y fricción para todo eso. Sí, es el método híbrido. Ok, ¿qué otras consultas tienen? Pregunta, me dicen, Cristian, indicaste que el ensayo triaxial es recomendable para análisis de taludes. ¿No sería mejor un ensayo corto directo? Bueno, estamos confundiendo términos, ¿sí? Y eso muchas veces ocurre cuando mezclamos la mecánica de suelos y la mecánica de rocas. Mira, yo estoy aprendiendo un poquito más de mecánica de rocas, pero yo no quiero volver a mecánica de suelos porque si no voy a desaprender todo lo que he aprendido en rocas. Y es que el ensayo a corto directo para suelos, en taludes en suelos, ECO, ese es el ensayo. Pero para rocas a nivel global, a escala global, lo que me importa es la resistencia del macizo rocoso, ¿cierto? ¿Y cómo voy a obtener la resistencia del macizo rocoso para calcular mi factor de seguridad en mi talud? A partir de la resistencia de la roca intacta y luego lo degrado con el RMR o GCI. El ensayo de corte directo en rocas solamente lo vas a utilizar o va a ser útil cuando quieres hacer un análisis a escala de banco cuyo mecanismo de falla es estructuralmente controlado. Ok, bueno, de todas maneras, les van a enviar un tipo de encuesta para que puedan ahí elevar cualquier consulta o duda adicional que tengan respecto a esta presentación. Yo con todo gusto voy a estar respondiéndoles y muchísimas gracias por su atención. Antes de terminar, me gustaría hacer extensiva la invitación a todos los asociados, activos, vitalicios y honorarios a la Asamblea General del Instituto de Ingenieros de Minas que se va a desarrollar el día de mañana jueves a las 5 de la tarde. Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, esta va a ser desarrollada en una plataforma online vía Zoom. ¿Ok? Entonces quedan todos cordialmente invitados, todos los asociados activos, vitalicios y honorarios. Bien, con eso doy por concluida mi presentación. Muchísimas gracias por acompañarme en esta noche. Que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con la introducción a la geomecánica subterránea.